La Moonlight Serenade, clásico de Glenn Miller, en la introducción que nos hacía Luisana Sánchez. Ella es politóloga en realidad, pero también aficionada al saxo, y le dije, trae el saxo, y mientras hablamos, por lo menos algunos fragmentos de temas de jazz que tanto nos gusta. Luisana, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Buenas noches a la audiencia. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, después contamos tu historia, que es muy interesante, porque ella estudia en Madrid, es candidata a un PhD, nada más y nada menos, algo tan importante como el estudio de las ciencias políticas, pero también tiene esa suerte de inquietud musical tan interesante que es el jazz, y que se traduce a través de la interpretación del saxo alto en este caso. Pero sepamos un poquito más de Luisana y después comenzamos a conversar la noche con nuestra invitada. Luisana Sánchez es licenciada en Ciencia Política y especialista en Didáctica Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con un máster en Metodología en Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente es candidata a PhD en Ciencia Política de la Administración y Relaciones Internacionales. Desde el año 2009 desarrolla investigaciones académicas y ha participado en diversas jornadas para jóvenes investigadores. En 2015 creó su primera consultora, con la que financió su carrera científica hasta obtener una beca Becal para continuar sus estudios en Madrid. Pero la ciencia política no es su única pasión. La música y el jazz ocupan un lugar especial en su vida. Su vínculo con el saxofón comenzó en San Bernardino y, tras varios años alejada del instrumento, lo retomó en 2020 de manera autodidacta. Actualmente integra la Big Band Complutense, donde combina su formación académica con su pasión por la música. Ya estamos acá en estudio revisando sus partituras, Luisana. Me dijo una chica estaba afuera, ¿qué vino? Lisa Simpson. Le digo, no, es Luisana. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y especialista en Didáctica Universitaria, como bien decía la hoja de vida que presentamos. Además, escribe investigaciones académicas. Me recuerda un poco a mi amigo Rudy Elías, que también es saxofonista y también se dedica hace rato sobre todo al tema de educación. ¿Lo conocía a Rudy? Por supuesto, claro que sí, mi maestro inicial. Sí. Una persona que me apoyó muchísimo en mis inicios. Tenemos esa afinidad de la investigación, esa inquietud por la educación también. Ajá. También tengo trabajo en el ámbito educativo, por cierto. Sí. Entonces, la verdad que es un placer poder compartir con él, aprender con él, y también que más adelante voy a verlo. Y nada, el jazz, no sé cómo te puedo explicar lo que es. ¿Por qué el jazz? Porque mira que a mí me encanta también, creo que es la música del siglo XX que produjo los mayores maestros, pero no es una música fácil tampoco. La verdad es que es como un llamado, o sea, es como una conexión muy personal y muy personal, realmente íntima, claro, que tenés con el sonido, la melodía. No sé si hay palabras para poder explicarlo. Es un estilo musical que conecta muchísimo conmigo, con mi forma de ser. Me aporta paz, me aporta tranquilidad. Al final del día, después de un día amplio de trabajo, de estrés, de biblioteca y de peleas académicas y de discusiones teóricas, metodológicas, llegar a mi casa y tener un instrumento en donde relajarme, desconectar por sobre todas las cosas, claro, y volver a sentir que soy una persona, es lo que realmente a mí me funciona para sostener este nivel de vida exigente que tengo y también de mucha movilidad. Qué bueno cómo lo explicaste, ¿verdad? Porque no es que una cosa contradice a la otra. Un poco complementa tu interés académico con algo que te libera las tensiones y que te ayuda a, ¿por qué no?, también a pensar, porque el jazz es muy reflexivo. Ahora, ¿en qué momento te interesó? Porque uno de chico escucha de todo, puede aparecer de repente una música más liviana para divertirse. ¿En qué momento te capturó, te atrapó el jazz? Fue amor a primer instrumento. Ajá. O sea, yo estaba en la escuela en primer grado, había una bandita en la escuela alemana de San Bernardino. Ah, sí. Y eran todos varones los que estaban en la banda, ¿verdad? Ajá. Y yo ahí re vergüenza y el profesor se dio cuenta que yo estaba ahí saltiteando y me pregunta, ¿vos querés estar acá, verdad? Y yo le digo,
Sí, ¿verdad? Y había trompeta, clarinete, había así bombos, había así percusión, trompeta, trombón, o sea, había una banda entera. Ajá. Y había saxofones altos, había tenor, también había un soprano. Y me dijo, ¿cuál te gusta? Y fui directo a este. Al alto. Al alto. Y me dio para soplar y saqué sonido al momento. Ajá. O sea que después empecé a estudiar un poco con ellos, me aprendí los temas de la escuela, un poco de las bandas militares, ¿verdad? Que es lo que se toca en las marchas, en los desfiles estudiantiles. Y luego a medida que iba creciendo, en mi casa siempre se escuchó buena música. Ajá. Después empecé a tener un entorno también muy musical, muy artístico. Sí. Gracias a mi familia. Entonces, nunca, no sé si puedo identificar un momento. O sea, desde que Claro, empecé a escuchar lo mínimo de jazz, después con Beto Barsotti, que también en su momento, Sí. con el 107.7 para una inmensa minoría, esas Claro. cuestiones como que, wow, este es mi lugar. Este es mi Entonces, lugar. si bien Este es mi sonido. sí, si bien tuve una pequeña separación, una larga separación con el instrumento, porque es famoso, te tenés que dedicar a los estudios, Claro. mis padres querían, Luis, vos, la universidad, entonces como que, bueno, pero los libros también siempre fueron parte de mi vida, así como la música. Eso es lo que veo como una peculiaridad tuya, Luisana, porque no es poco ya lo que hiciste. Sos actual candidata a PhD, o sea, seguís creciendo intelectualmente. Estás en la Complutense, ¿verdad? Estoy estudiando en la Complutense un doctorado en ciencia política, ya voy por medio doctorado. Ajá. Está muy avanzada mi tesis, ahora estoy aquí por trabajo de campo y tengo una invitación de estancia de investigación en la Universidad de la República para hacer una parte del campo también. Entonces, entre medio siempre está la música conmigo. Qué Siempre está mi interesante. saxofón conmigo. Porque veo que lees también música. Es que sí, la verdad es que es mi habilidad principal, porque como yo no soy una música de conservatorio, yo soy más que nada autodidacta. Sí. Cuando volví al instrumento en el 2020, después de terminar mi máster, dije, yo necesito un saxofón en mi vida. Yo quiero hacer esto, o sea, la pucha, ya tengo una carrera, 2 posgrados, ya es momento un poco que me dedique también a lo que me gusta Claro. con mi tiempo libre, ¿verdad? Porque Ajá. soy muy así. Y empecé a recibir también mucha ayuda de colegas. Seba Ramírez también estuvo ahí para apoyarme, Alejo Jiménez, Pepino Rodríguez, Rudy Elías, sin Claro. duda es... Tu mentor casi. y sí, ¿verdad? Aparte le respeto muchísimo como académico Pero espera un previamente. ratito, ¿lograste entrar a la Big Band de la Complutense? Sí, ese fue también uno de los propósitos que yo tenía. Cuando yo supe de esa Big Band, Ajá. yo ya había terminado la maestría. Y fue una motivación, porque una vez que vos sos parte de la comunidad complutense, vos tenés acceso a las actividades extra Claro. que tiene la universidad, Claro. ¿verdad? Hay un campo de deportes inmenso, está la escuela de música, aparte de la Big Band tenemos un coro, tenemos otras agrupaciones musicales de otros estilos Sin de importar música. qué carrera estudies, puedes Claro, aplicar ahí. ser parte de la comunidad complutense, Ya. estudiar algo ahí, te da derecho a ser parte ¿Y qué te de fuiste? eso. Hola, yo soy Luisana y quiero ser Exacto. parte, quiero ser como ustedes. En plan atrevida, como se dice. Investigué en la página web de la Ajá. universidad qué días ensayan, quiénes son los profesores que llevan. La Big Band lleva al profesor Paco Masuccelli, que es un profesor titular de veterinaria de la Ajá. Complutense. Ellos abrieron ese espacio hace 20 años Ah. con el director Gabriel Gomila. O sea, son profesores de distintas carreras, pero que sin embargo confluyen con la música. Claro, es gente académica que durante sus estudios quería Ajá. seguir tocando, quería seguir con el instrumento Claro. y armaron ese espacio para toda la comunidad yacera de Qué genial. la universidad. Tiene una banda que tiene ya muchos años. 20 años de trayectoria 20. en escenarios europeos. Increíble. Y como la orquesta es para estudiantes y no hay músicos estables, Sí. entonces es muy exigente el director. Claro. Es muy exigente. Tenés que tener buenísima lectura musical y tenés que tener mucha versatilidad para el manejo de los repertorios. Claro. Como vos no sabes qué temas vas a tocar en los conciertos, porque él no sabe con cuántos músicos va, Ajá. entonces al momento decide. Entonces tenés que Qué tener bárbaro. un manejo muy grande del repertorio, pero te prepara también para ser versátil y entrar en cualquier orquesta después. Ahora entiendo por qué elegiste ese primer tema para la introducción, típico de Big Band.
Glenn Miller y compañía, ¿no? De hecho, Moonlight Serenade es parte de la Big Band, pero en este curso que yo estuve Sí. no entró en el repertorio. Claro. Pero sí, de repente, bueno, es un tema que a mí me gusta mucho, Claro, realmente. además, no, es genial. Y se presentan, tienen un calendario de presentaciones la Big Band. Tenemos calendario de presentaciones, tenemos 2 compañeros que se encargan también de organizar los conciertos, hacer los contactos. Ajá. Recibimos muchas invitaciones de ayuntamientos. Sí. Ya hay ciertos lugares de España en donde cada año sí o sí se va la Big Band a tocar. Ajá. Galapayás, por ejemplo, es un espacio escénico que ocupa siempre la Big Band, que para mí sería un honor poder estar cuando nos inviten. Y la verdad que para mí es un honor estar ahí. Claro. Es un honor porque son personas todas como yo. Capaz Todas que son la primera paraguaya que está ahí. Sí. De hecho, le pregunté a mi Sí. director, nadie conocía paraguayos antes. No. O sea, la imagen que te está dando de Paraguay es por mi culpa, ¿verdad? No, está bien, es tu responsabilidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, te voy a ir pidiendo así unas intros con el saxo. Mezclaremos, porque también después quiero entrar en tu materia de ciencias políticas, tan importante en este momento en nuestro país, de una democracia que siempre está buscando también, no sé si perfeccionarse, pero mejorar por lo menos. Vamos a ir mezclando ambos temas, la música y tu carrera de grado, tu carrera académica. Ella se declara como saxofonista aficionada, pero sin embargo veo que también le pones una metodología a tu interpretación del saxo. O sea, ensayás, lees. Cada día. Eso también me encanta de la Big Band, que son músicos con responsabilidad afectiva. Claro. O sea, a ellos les importa cómo vos te sentís, si estás aprendiendo, si estás a gusto, te Claro. apoyan. Ajá. Yo recibí muchísimo apoyo de mi grupo de saxofonistas altos. Son personas que están en lo académico, que sacaron también doctorados adelante, entonces saben exactamente cómo te sentís, cómo pueden apoyarte. Claro. Y el director mismo dice, esto no se trata de estudiar a lo tonto, se trata de estudiar bien. Con una rutina de 15, 20 minutos Ajá. que le hagas al día con solfeo y con mínimas escalas, podés seguir ganando habilidad. Y es un paso a la vez. O sea, nadie te presiona, Claro. nadie te trata mal por querer aprender. Y sinceramente yo me fui con un nivel muy así. Básico. Yo me siento principiante y creo que era lo anterior a principiante probablemente cuando llegué, pero Pero te acompañaron. te respetan tu proceso Ya. y te ayudan muchísimo. Tengo que hacer la pausa rápidamente. Ella es Luisana Sánchez, es por supuesto que académica, un tema tan profundo como la política, pero también es música. Y en ambas facetas hoy la entrevistamos. Conversamos la noche, enseguida, a la vuelta de la pausa. El famoso tema Europa de Santana, una versión en saxo hermosa realmente. Mostrar un poco la escala, por ejemplo, cómo se hace en el saxo. A ver si puedo mostrarme ahí soplando. A ver. Ahí, un ratito. Que abajo tenés unas notas y arriba otras. Sí, Ujú. me muevo por la escala de Do mayor, Sí. empiezo con un Mi, Ajá. Mi, La, Si. Ajá. Y hace un poco do, re, mi, fa, sol, así, del clásico. A ver, quiero escuchar nomás. Ahí subiste y bajaste. Claro, después tengo otros registros. Ajá. Y
eso es porque está un poco frío el instrumento. El Claro, saxofón es un instrumento muy, muy, muy sensible. Claro, y escuchamos una cosa, y a mí me gusta mucho, hay Charlie Parker es el rey, pero después toda una cantidad de saxofonistas altos. Usa mucho notas altas también ellos. Sí, cada saxofonista es un mundo. Ajá. Y cada saxofonista tiene su propia identidad, su sonido, Claro. su musicalidad. A mí me encanta Maceo Parker. Maceo Me Parker, sí. Yo creo que tengo que morir y nacer 5 veces más o menos para tratar de, Claro, no sé, pero de plantearme. es bueno tener esas figuras así mitológicas hasta como referente, ¿verdad? Tengo. Me gusta mucho Sonny Rollins, John Coltrane. Sonny. Ahora murió hace poco. Sí, lastimosamente. Sí. Me gusta mucho Stan Getz, Maceo Parker, me gusta mucho Grover Washington también. Claro, sí. Sí. Y Duke Ellington, o sea, tengo me gusta el Gato Barbieri, Candy Dulfer. Sí. O sea, podemos tener esta conversación Infinitamente. infinitamente. Claro, cada uno que mencionaste es casi una escuela, ¿verdad? Sí, es que el jazz es un inmenso mundo, Sí. ¿verdad? Es tan grande todo lo que hay. Y algo que me gusta mucho en Madrid es que de lunes a lunes tenés agenda jazzera si querés. Si querés, claro. Y tenés, si querés ver jazz de Nueva Orleans, tenés jazz de Nueva Claro. Orleans. Si querés ver jazz antiguo, tenés los clásicos. Si querés estándares de jazz de 1945 para adelante, tenés. Si querés jazz moderno, hay. Si querés un poco más así, estilo Claro. libre, hay Y también. después está el circuito de los festivales en toda España. que También. Hay grandes festivales. Sí, lastimosamente yo no tengo especial tiempo. Claro. No, si pero, no dejas las carreras. Pero en la medida de mis posibilidades es lo que hago en mi tiempo libre. Claro, Y claro. procuro aprovechar al máximo. Y vienen también de afuera muchos conocidos jazzistas. Madrid es una ciudad multicultural. Claro. Ahí te encontrás, el mundo del jazz es muy europeo. Está Sí. lleno de españoles, franceses, ingleses, Cierto. alemanes. O sea, la comunidad latinoamericana es mínima allí. De hecho, uno de tus maestros fue inglés, ¿no? ¿O es inglés? Yo tuve muchos maestros. Estudio con mis compañeros saxofonistas de la Big Band. Ajá. Estudié con un español, saxofonista también, que tiene otra Big Band, y después tuve un profesor inglés. Ajá. Y él es la persona que realmente me marcó en términos de inspiración. ¿Cómo se llamaba o se llama él? Se llama Thomas Ramby. Thomas Rami. Y para mí es de los mejores que vi hasta ahora en el taller de jazz. Y no era solo mirar escalas, sino cómo entender la música, cómo desarrollar la técnica y cómo sacar musicalidad. Entonces, la verdad es que desde que tomé unas pequeñas clases con él, porque fueron también limitadas, tengo una relación diferente con mi instrumento y, y también con la improvisación, y empecé a meterme en otros tipos de escalas, haciendo un poco más de bebop, haciendo un poco más de escalas de blues, Sí. para tener más el lenguaje jazzero, que es lo que demanda también el nivel de las jams en Madrid, ¿verdad? Porque son buenísimas. Bueno, pero hablemos de política. ¿Te animas? Ya. Sí, claro. Un ratito. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué te movió a interesarte? Así como te pregunté, el jazz ya me dijiste, amor a primer instrumento. ¿Y la política? ¿Por qué ciencias políticas? Leo filosofía desde muy chica. Ok. Y tengo especial interés desde siempre por el libre pensamiento. En mi familia hay una tradición de conversar mucho sobre la justicia, sobre los derechos, Ajá. sobre las leyes. ¿Tu mamá es abogada? No, mi papá estudió Derecho. Ok. Y mis hermanas también son abogadas. Entonces, es como que siempre tuvimos el lenguaje de justicia y sensibilidad por la realidad del país. Claro. Entonces, en un entorno así, después tengo un tío también que se llama Otto Troxler, con quien me hizo leer Víctor Hugo desde muy chiquitita. Ajá. Entonces, son experiencias literarias que te marcan mucho en la vida. Claro. ¿Tu Después- formación? Me dijiste Samber, pero después viniste a Asunción? ¿o Sí, yo la verdad que me moví bastante. Ah, sí. Estuve en San Bernardino, estudié en el colegio Nupacaraí, después me fui a Asunción, ya vine pronto a Asunción para la universidad. Siempre tuve vínculos aquí en Asunción familiares, entonces como que siempre estaba de aquí para allá, ¿verdad? Claro. Con mi familia en Altos también. Entonces como que sí, Y acá- de San Bernardino, pero moviéndome bastante. Claro, acá primero hiciste tu licenciatura. Aquí hice mi licenciatura en la Nacional. Sí. Y me encantó mi carrera, o sea, me encanta, o sea, cuando vi la malla curricular de ciencias políticas, vi los libros, había muchos libros que yo ya sabía, yo ya había leído un poco de Aristóteles, ya había leído un poco de historia de la filosofía. Cuando llegué a empezar esta carrera,
Entonces me sentí muy a gusto. Después tuve una profesora que se llama Isla Mayereyer, que fue senadora, y había un espacio para jóvenes investigadores en el rectorado, y me dice, Luis, prepara una investigación. Y yo, bueno, así, sí. Escribí una investigación sobre pueblos originarios, tema de tenencia de tierra, le gustó mucho, me sentí muy a gusto haciendo eso. Y bueno, funcionó. Vos lo decís como si fuera que voy a escribir una composición. Hola, hoy vamos a hablar del día de lluvia, la vaca. Para hacer una investigación tenés que leer, cotejar, verificar, corroborar. Hay una metodología. Totalmente. ¿Eso aprendiste también? Sí, tuve un profesor muy bueno en la escuela, en la escuelita, que porque así le decimos lo que somos de ahí, que es polaco. Ah, sí. Nos formó súper bien de forma introductoria. A mí me encantó la asignatura también desde el momento. Mira, metodología es la asignatura que a nadie le gusta. Nadie, claro. A nadie le gusta, pero a mí sí, porque me gustan los retos. A mí me gusta tener cosas que me reten intelectualmente, algo que sea difícil, algo que... Claro. O sea, me gusta, soy una persona de retos. Entonces me gustó y es como que la investigación me fue eligiendo más a mí, la verdad, porque se me fueron abriendo oportunidades en ese ámbito. Fui voluntaria en Decidamos, dábamos muchos talleres de cultura democrática, con eso recorrí todo el país, formando centros de estudiantes, hablando tolerancia, enseñando Constitución Nacional. Ahí conocí a Mila Rivarola, Line Vareiro, que lastimosamente ahora la perdimos hace una semana, creo. Sí. Entonces, como que también ahí esa fue una escuela formativa. Y yo siento que la vida me llevó ahí, porque mis padres querían que yo estudiase así una carrera. Y yo a Derecho ya no quería estudiar más, o sea, ya demasiado ya, ¿verdad? Claro. Entonces, aparte no me gustaban los textos muy cuadrados. Sí. No sentías esa atracción. Claro, entonces cuando vi que hay historia del pensamiento, que hay historia de la filosofía, filosofía política, teoría política, administraciones públicas, esto va más conmigo. Claro. Y la vida me fue empujando más hacia lo académico porque me fueron bien en esas jornadas académicas. Después ya nos fuimos a Buenos Aires a presentar nuestros trabajos, ya seguí escribiendo investigaciones ya sin parar. Después una cosa llevó a la otra, empecé a enseñar metodología en la escuelita, desarrollo de la investigación con el profesor doctor Ricardo Pavetti, que ahora es decano de la facultad. Él fue también el que me formó y él me dijo, Luis, vos tenés que ver una maestría en metodología porque tu cabeza no es tanto para acá, me dice. Trata de formarte un poco fuera, estoy segura que eso va a funcionar. Y efectivamente le hice caso, porque a la gente que siempre me dio buenos consejos, así, tipo, ¿por qué no le voy a escuchar, verdad? Claro. Entonces una cosa llevó a la otra, ya me empecé a ir también a Buenos Aires a hacer vida académica ahí, en la Universidad de Buenos Aires, en la de Córdoba, en la de Sarmiento, en la de Formosa también participé en varias jornadas, hasta que salió lo del máster y salió lo de Becal. Sí. Y a España voy con el investigador Miguel Valles, que en ese momento era el coordinador del máster. Y él me apoyó con todos los documentos para que Becal financie, porque Becal es un vínculo administrativo con nosotros. Claro, entiendo. Tengo que ir a la pausa, pero te dejo una pregunta antes de la misma. ¿De qué vive una politóloga? De muchas cosas, ¿verdad? En mi caso, yo monté una consultora porque tampoco no quería depender tanto de políticos para tener trabajo, porque también podemos profundizar luego, ¿no? Sí. No es fácil trabajar con políticos. Acá la cultura de la ciencia política no está tan desarrollada. El espacio profesional está ocupado muy por abogados. Entonces, todavía cuesta posicionarse como un profesional serio en entornos que siempre se manejaron de una forma un poco más, ¿verdad? En una dinámica más sumisa, ¿verdad? Sí. Y la consultoría política no es sumisa, es analítica, es crítica y también formativa, ¿verdad? Claro. Entonces, si bien estoy abierta a trabajar a políticos, no dependo de eso, porque puedo hacer estudios de mercado, hago encuestas, yo diseño mis propios programas pedagógicos. Cuando volví de la maestría, por ejemplo, hice una investigación en primera infancia, hice una investigación en educación y traje un programa de estudios para enseñar ajedrez a los niños. Tuve mi pequeña escuela de ajedrez. Entonces, yo no quiero depender tanto. Claro, entiendo. O sea, mantener tu independencia intelectual también. Es que quiero que me respeten. O sea, quiero que quiero que el que me contrate para asesorar, quiero que me respete y quiero que escuche lo que le digo. Y quiero que confíe en mi formación y en mi ciencia.
Me gusta esa determinación que tiene Luisana y después seguiremos hablando también de jazz y escuchando un poco más de jazz. Es un gusto hablar con Luisana Sánchez, que nos muestra que no es incompatible ese mundo de la academia, ese mundo del rigor, con el mundo de la libertad que propone el jazz. A la vuelta, seguimos desarrollando ambos mundos con nuestra invitada Luisana Sánchez. In a Sentimental Mood. Vos sabés qué pienso cuando tocas en esos saxofonistas que están en la esquina de una ciudad tocando a la gorra, dicen. Sí. Y yo siempre me quedo algo de eco porque digo, qué genial que le ponga música a la ciudad, muy de Nueva York, muy de New Orleans. Estos son clásicos que tienen ya casi 100 años, de los 30, 40. De hecho, este año tenemos el centenario de Miles Davis. Imagínate. Claro, fue una semana de celebración yacera en Madrid. Ajá. Intenté estar en la mayoría de los eventos y fue realmente bello. Yo siento que desde que Drazen ya no está, que nuestro Seba querido está ahí brillando en Estados Unidos, que no sé ahora mismo dónde está, pero dónde está, espero que esté haciendo lo que le gusta. La zona yacera de Asunción se quedó bastante abandonada. Sí, cuesta. Hay muchas iniciativas, están tocando los chicos, pero no hay un lugar donde vos digas, acá va el jazz toda la semana, ¿verdad? Nos está faltando de vuelta eso. ¿Llegaste a ver algunos jazzistas, tanto acá como allá, internacionales? Estuve en el concierto de Herbie Hancock. Ok, Sí, es uno de los grandes. Fue, Vaca Sagrada. Uy, no hay palabras. Ajá. No hay palabras. ¿En Madrid? En Madrid. Claro. Justo fue de las Noches del Botánico, que es un evento cultural que se hace en la Complutense, Ajá. en el Botánico de la Complutense. Fue brutal. Todos los estudiantes tenemos 50% de descuento en las entradas. Se aprovecha eso. Así claro, que eso es lo que tiene el mundo universitario, ¿verdad? Yo recuerdo en New Orleans cuando estuve estudiando un Prami TOEFL, por ejemplo, por $6 veíamos a John McLaughlin, Aldi Meola y Paco de Lucía. $6. ¿Verdad? Me muero, sí. Cosas que te dan las universidades y no como una distracción, como parte de tu aprendizaje cultural, digamos, ¿no? O sea, ellos tienen la noción de que eso también aporta a tus conocimientos, no es solamente distracción. es que el arte, a ver, es lo que yo les digo en conversaciones coloquiales, es la tonalidad de las emociones. O sea, la música es sentimiento, es reflexión. La cultura te hace pensar el mundo en que vivís. Tiene mucha relación con la ciencia. De hecho, la ciencia también tira bastante del arte. ¿Cierto? Sí. Entonces, como que hay una relación bastante compatible en eso. Decime, el jazz, por ejemplo, si le das a la sociedad para que tenga la oportunidad de conocer, se puede suavizar muchísimas cuestiones, ¿verdad? Decime, Mario, ¿quién después de escuchar jazz se va a ir con una mala energía o quiere pelearse con alguien? Sí. Si salí con una tranquilidad y una armonía única. Yo después de un concierto de jazz estoy toda la semana así haciendo mis cosas tranquilas. O sea, es un combustible para mí de bienestar. A ver, me imagino que te queda mucho tiempo para leer, aparte de todo lo que tenés que leer sistemáticamente para tu carrera. Pero te lees un poco también de biografías de músicos, te interesás por qué le pasó a John Coltrane, por qué Miles se retira a 10 años, las adicciones, los problemas emocionales. ¿Te involucras o no tanto con eso? Muy por encima. Ajá. Ya no me alcanza tanto el tiempo, pero me encantaría manejar también. ¿Y las toda la biopics sueles historia. ir a ver las películas, alguna película o documental, o de repente en una plataforma miras algo de...? No tengo tiempo. Claro. Yo cuando tengo tiempo libre quiero estar en mi instrumento y al aire libre. Y si es posible, naturaleza.
Ajá. Ya tengo mucho de ciudad, ya tengo mucho de encierro, ya tengo mucho de computadora. Claro. De todo Entonces, lo que escribo, mis bases de al saxo datos. y al aire libre. Totalmente. Haruki Murakami, Sí. gran escritor japonés, toca mucho, vincula sus relatos con el jazz. Lo hacía Julio Cortázar también. O sea, vos decías, no está disociado No, un mundo de otro. No es tan raro que una politóloga sea tan aficionada al jazz. y no, tenemos nuestro Rudy Elías, que también Claro. hace lo mismo. Si bien él es sociólogo, estamos en el mismo, Sí. en el mismo camino. Ajá. Entonces, lo que yo hago en mis conciertos, cuando tengo oportunidad de dar conciertos, es contar la historia de las canciones. Claro. En qué año se compone, Ajá. quién compuso, cómo se transforma en un estándar de jazz. O sea, preparo el contenido. Entonces, las personas que van a ver, verdad que estuve más que nada dando conciertos en altos, pero antes de mi doctorado, ahora no estoy pudiendo dar ninguno. Entonces, así la gente sale con información. Claro. Y mi propósito personal es tocar jazz para gente que nunca escuchó antes y que tenga qué la bueno. oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, odio, ¿entendés? Claro. O en su defecto, esto me encanta, quiero Sí, saber más. Sobre todo que le pierda el miedo al jazz. Porque el jazz tiene esa aura de ser una música impenetrable, erudita. Entonces, bueno, y una pregunta, ¿el jazz se baila o no se baila? Porque Tenemos el swing, eso te iba a decir. claro, se puede bailar, hay toda una danza swing que se Sí. enseña en Madrid, hay muchas escuelas Sí. para bailar swing, me encantaría, pero ya no me da la vida para todo. Pero sí, hay toda una cultura de baile, Claro. de composición, de conversación, inclusive de libros Sí. en el ámbito cultural que se puede compartir. Es cuestión de, me encantaría que proyectos como Dracena se puedan revivir Claro. y seguir haciendo jazz en la calle, ¿verdad? Porque el jazz es de la calle. El jazz Claro. nació en la calle, es de la calle. Anoto un mérito, queda mal que yo lo diga, pero Asunción Jazz Festival hicimos 4 años muy fuerte en mi época de intendente. Ahí vino Dave Weckl, vino Mike Stern, ahí lo regimos el Meto Pascual. Wow. Todo gratis para la gente. Como tiene que ser una ciudad, ¿verdad? Todas las ciudades tienen estas cosas. Acá lastimosamente no se pudo retomar, pero digamos que cada generación va haciendo lo que puede. No sé si sabes que también en los 80, cuando a lo mejor todavía no naciste, vinieron Stan Getz, vino Dexter Gordon, vino a Paraguay Pharoah Sanders, vinieron muchos de los grandes. Y lo hacíamos con la cooperación norteamericana de cultura de la embajada, que nos decía, vamos a traer músicos con ustedes les promocionan y traemos el jazz como una especie de producto cultural norteamericano para que los paraguayos vean que no somos tan imperialistas. Nosotros les decíamos bienvenidos. Jimmy Heath, los Heath Brothers también vinieron. O sea, hubo siempre una especie de relación rara de Paraguay con el jazz. Y quizás vos sos portadora de ese virus tan interesante del jazz en el Paraguay que continúa a pesar de todo. Me encantaría también que a Palito Miranda se le dé más relevancia. ¿Cierto? Él merece, creo, un lugar en la memoria histórica de la música. Me encantaría poder tocar un tema de Palito Miranda con la Big Band. Ajá. Le voy a pedir a mi directora a ver si es posible para que Qué bueno. tenga presente. Bueno, está el trabajo de la Palito Miranda Jazz Ensemble, donde está Víctor Sí, Morel, donde están, sí. ya hay un disco, ya hay una producción, así que ahí tenés para llevar. Palito, te cuento que cuando volvió de Brasil también se acercó a mí, fuimos muy amigos. William, le decía Sí. yo. E hicimos uno de los 4 festivales de jazz que yo pude hacer como intendente, hicimos uno en homenaje a Palito Miranda. Su viuda, por supuesto, me agradeció mucho. Fue un gran protagonista ¿Lo llegaste a conocer? No, lastimosamente Ay. no. Claro. Cuando yo volví a Paraguay, él ya había Fallecido. pero sé que Seba fue cercano a él. Sí, claro. Y entre los Rudy dos también. nos lamentamos tanto. Sí, ese es un tema que tiene Paraguay también. Perdemos rápido a nuestros maestros, Lobito Martínez, Oscar Cardoso Campo. Es una pena, se nos van rápido. Ahí quiero aprovechar y hacer mi comentario de politóloga. Sí. La precariedad laboral en la que están inmersos los músicos, ¿verdad? La falta de cobertura de salud pública, la precariedad, la inestabilidad económica, eso te lleva a enfermedad. Cierto, y eso sí. te lleva a una calidad de vida que no te permite ser muy, muy longevo. Claro, ahí la política es como que nunca aceptó que esos sectores
son también sujetos a transformaciones, a una evolución importante. Es como que le tenemos al músico como una especie de convidado de piedra, pero nunca le damos... Es raro, porque es una contradicción, porque nos rompemos la boca diciendo que la música paraguaya, que los grandes músicos, pero ¿cómo nos cuesta legislar, por ejemplo, en torno a eso, no? Sobre eso te quiero comentar una experiencia. Yo tengo una formación estadística, justamente para sobrevivir y tener trabajo y poder resistir sin depender estrictamente de los políticos. Entonces, en la universidad tenemos bases de datos de entretenimiento, ocio y cultura de Madrid. Okay. Que vienen proyectos de políticas públicas del ayuntamiento, eso hizo mucho en el máster. Y analizamos el comportamiento y el consumo que hay de ocio y entretenimiento en Madrid. Hacemos informes sobre eso. Ya. Y sobre eso se planifica la agenda cultural. Yo no sé si acá tenemos esa práctica. Yo no creo, ¿verdad? Porque no lo he visto. No. Pero yo creo que se puede desarrollar una política pública en donde podamos tener 100 conciertos al año, 100 conciertos al año, en los diferentes puntos del país. Tenemos 17 departamentos. Hacer una selección, ¿verdad?, de toda la que tenemos de producción musical, qué estilos tenemos, y armar festivales y que participen de forma descentralizada, intendencia, departamentos y gobierno estatal para financiar eso. Y tratar de construir una estabilidad laboral para nuestros músicos y darle más dignidad, que es lo que se merecen, porque son los que nos hacen quedar bien en todos lados. Me encanta, ya tenemos un plan cultural de gobierno el día que lleguemos. Nos vamos a la pausa con Luisana, que sí, es muy agradable la conversación porque son temas que nos apasionan por igual, la política y la música, que no están tan disociadas como se cree. Ya volvemos con la última parte de Luisana Sánchez, integrante de la Big Band de la Complutense de Madrid, hoy con nosotros aquí conversando en la noche. Sonny Rollins. El coloso del saxofón. Murió hace poco, grande, ya llegó casi hasta los 90 años. Doxy. Sí, un genio, Doxy. Estaba pensando, hay saxo barítono, hay saxo tenor, alto y soprano. Y soprano. Soprano es casi como una flauta. Totalmente, pero es uno de los más complicados. ¿Verdad? Hay que tener un nivel muy avanzado para pasarse a ese saxofón. ¿Y vos estás tocando solamente alto o también tenés algún...? Empecé con tenor, pero después me pasé al alto, pero fue una decisión superficial, porque el tenor pesa tanto. Claro, sí. O sea, amo el sonido del tenor, me encantaría, pero es muy pesado. Es un sonido más gordo, con más cuerpo, más grave. Totalmente. El saxo alto es más difícil el dominio, o sea, tiene más... A ver, cada saxofón tiene su dificultad. Estos son instrumentos muy sensibles a los cambios de clima. Por ejemplo. La humedad es un enemigo, hay que estar afinando siempre, de repente controlar los armónicos, el tema de la embocadura, ¿verdad? O sea, hay que estar, es un instrumento para tocar relajado y transmitir también esa relajación, ¿verdad? Ser un instrumento melódico. Sí. Entonces, creo que toda la vida se aprende a relacionarse con esto y todos los días es algo nuevo para aprender. Parece que los negros del sur de Estados Unidos tomaron instrumentos de los ejércitos, los franceses trajeron también la zona de Luisiana. Es raro, ¿no? Porque todos estos grandes saxofonistas, todos estos grandes músicos del sur de Estados Unidos y del centro no tenían ni siquiera formación académica. Sin embargo, algo ocurrió ahí entre el blues que ellos cantaban en las plantaciones, entre las canciones espirituales, surgió el jazz. Es casi mágico el proceso que ocurrió con el jazz. Como todo lo más hermoso de la vida. Es una serendipia, es un milagro, o sea, es algo que simplemente encajó y funcionó. Y nos regalaron todo esto, ¿verdad? Claro, qué buena definición, porque
Yo hasta tengo una interpretación medio mística. Yo digo, algo iluminó a esta gente. John Coltrane, un espíritu atormentado. Todos tuvieron graves problemas de adicción también, quizás por esa búsqueda tan intensa del creador, de crear cosas nuevas, la exigencia, porque estos tipos eran superdotados de la forma en que tocaban. Y mira, en el marco de un doctorado, donde ya es un nivel donde ya no somos estudiantes, estamos generando nuevas interpretaciones, intentando hacer un aporte dentro de la ciencia. Ajá. Te desgasta muchísimo mentalmente. Claro. Mental es una disciplina intelectual, es construir disciplina intelectual y resistencia emocional. Claro. Y yo creo que en la música también. También, claro. En la música también yo creo que son muy compatibles, lo que se siente y lo que es. Solo Entiendo. que la música tiene un impacto más emocional, en el sentido de que en mi caso me sirve a mí como regulador. Qué interesante. De las emociones. Porque hay terapias también musicales, Sí, para cortar el círculo mental, porque un estudiante de doctorado, al menos en mi caso, tenemos que leer entre 4 a 5 artículos académicos por día. Claro. Y tenés que analizar esos textos y escribir sobre eso y armarte una composición. Bueno, Hernán Rivas rendía 10 exámenes por día, así que no hay problema. A ver, justamente ese tema es muy triste porque es una persona que llegó a lugares muy altos en la sociedad. Claro. Con una mentira. Claro. Entonces, te hace reflexionar qué valor estamos realmente promoviendo y a qué clase de persona le estamos dando reconocimiento y espacios importantes. Entonces, es un tema muy delicado que a todo lo que estudiamos de verdad nos afecta. Sí, te tocaba el tema porque sí, siempre pienso en eso, porque estudiar en serio es un esfuerzo hasta casi físico. Ahora, quiero, antes de volver a la música, ya para terminar, ¿hay democracia en Paraguay o seguimos teniendo una democracia de muy baja intensidad? Es parte de mi tesis doctoral. ¿Ah, sí? Estoy haciendo mi tesis doctoral sobre cultura política desde una perspectiva comparada Paraguay y Uruguay. Me estoy enfocando en el rol de la participación ciudadana y estoy mirando desde los procesos de las caídas de las dictaduras de ambos países. Qué interesante. Creo que tenemos mucho que aprender de Uruguay. Por algo tiene la calificación de cultura democrática una de las más altas de la región, de las más respetadas también. Sí. Entonces, estoy en ese proceso. Ajá. Estoy haciendo el trabajo de campo en este momento. Me tengo que ir a Uruguay a trabajar en la universidad también, a seguir aprendiendo para hacer esas contribuciones. Pero en Paraguay la cultura democrática es muy excéntrica, la forma de entender, la forma en que entendemos la democracia, la forma en que entendemos la participación. La cultura de la gestión pública es súper excéntrica también. Convengamos que la historia no nos ayuda tampoco, porque tenemos una larga tradición democrática en Paraguay. Pasa que nuestra dictadura no cayó como cayó en Uruguay. En Uruguay la dictadura en Uruguay cae mediante movimientos ciudadanos que se armaron de forma espontánea para incidir en su democracia. Ellos plantearon un diálogo ciudadano con el poder para construir el país que tienen ahora. Eso en Paraguay no pasó. No. Acá no hubo una reflexión de la sociedad en donde todos estuvieron de acuerdo, independientemente de partidos políticos y personas sin partido político. Todos participaron y todos conversaron y todos estuvieron de acuerdo de que era el momento de que caiga la dictadura. Aquí nuestra dictadura cae con el mismo partido político, cae dentro de la familia del dictador. Sí, de la misma familia. Entonces eso tiene un sello en la construcción de Estado y en nuestra transición democrática. Nosotros tenemos bases autoritarias en nuestra gestión pública y base clientelar en la gestión de los problemas sociales, que hoy día ya no alcanzan, no es suficiente. Entonces estamos en un momento en donde se está instalando de a poquito el discurso por la mejora de los servicios públicos. Y eso empieza con la pandemia, cuando vimos el sistema de salud incapaz de dar respuesta a un enorme problema. ¿Cómo se modifica eso? Enseñando. Esto no es milagro, esto es trabajo. Hay que enseñar a la ciudadanía, hay que enseñar sobre democracia, enseñar sobre los derechos, sobre Constitución Nacional. Hay que enseñar también a los funcionarios públicos a tratar bien a la gente. Claro. ¿Sí? Qué interesante. Yo suelo decir, en tema de violencia intrafamiliar,
este flagelo que tenemos. Digo, a los chicos ya hay que enseñarles que a la mujer no se le pega y que alguien te puede dejar y no por eso te tiene que cometer un feminicidio. No sé, es muy elemental lo que yo digo, pero digo, tenemos que enseñar esas cosas. Por favor. Y nuestro sistema educativo, Mario, es de los peores valorados en nuestra región. Y es de las cosas más preocupantes porque tenemos un atraso mínimo de 100 años también en eso. Claro. Entonces, a partir del sistema educativo es realmente en donde la democracia toma forma. Sí. Porque el pensamiento crítico nace desarrollando la parte racional, ¿verdad? Enseñando a leer, a escribir. Por eso me interesé por el ajedrez, porque el ajedrez es una herramienta educativa también sin la presión del castigo, de la calificación. Es un deporte sumamente divertido en que se le puede dar a los niños para alejarle un poco a las pantallas. Entonces están desarrollando su capacidad intelectual con ese juego, que tiene la misma estructura analítica que un ejercicio de matemáticas. Claro. Entonces el ajedrez es una herramienta, es un camino para fortalecer la lectura, las matemáticas y también las ciencias. Entonces, por eso a mí me gustó meterme en eso, traer ese programa. También se me dio de forma muy así, serendipia, porque caí en un grupo de investigación en donde se trabajan esos temas. Y yo dije, a la pucha, esto necesitan los niños de Paraguay. Entonces, adapté el programa español, porque este programa es de un pedagogo ajedrecista que se llama Javier Martínez, que es español. Ajá. Entonces, con mi grupo de investigación, en donde hay sociólogas, hay especialistas en desarrollo del sistema cognitivo, tenemos de todo, la verdad. Entonces, todos me ayudaron a que pueda salir de eso un proyecto que lo superficial es los niños jugando ajedrez. Pero hay todo un trabajo metodológico de investigación previo que me llevó a tener ese programa. Me encanta, dejamos de paso otra propuesta y leo, serendipia es un hallazgo valioso o feliz que se produce de manera accidental, casual y cuando se está buscando otra cosa diferente. No es solo simple suerte, sino la capacidad de notar y aprovechar un suceso imprevisto. Interesante, serendipity, de ahí viene la expresión del inglés. Pero bueno, se nos va acabando el tiempo, querida Luisana. Me encantó escucharte, conocerte, te veo entusiasmada con todo lo que haces. Y te veo realizada con la posibilidad de que puedas compartir tu pasión por las ciencias sociales, la política, pero también con la música. ¿Te ves como en ese camino, eso es lo que elegiste para tu vida? Sí. Definitivamente. Sí, esto era lo que yo quería. Es lo que vos querías. Sí, y algo que me va a poner muy contenta es tener la oportunidad de implementar mis políticas públicas, mis investigaciones en el Estado paraguayo en algún momento que haya oportunidad. Hay tanto que se puede aportar. Debería terminar mi doctorado a finales del 2028. Ok, te esperamos acá y de paso ahí te integramos a alguna de las big band locales. Me gustaría. Yo hago de promotor, yo hago de empresario. Te voy a pedir un temita así de fondo para irnos tranquilos. No estaba en el cachet que te pagamos, pero algo improvisado, aunque sea algún tema que te guste, que digas, con esto puedo cerrar un programa en Mega TV. Yo de paso te voy agradeciendo por haber venido, me encantó contactar contigo. ¿Se te encuentra en Instagram? ¿Se te encuentra...? En Instagram estoy como es_Luisana. Okay. Ahí están mis videos de mis conciertos. S. Es como España. Luisana, así como suena. Okay. Y en Twitter estoy Luisana_SS. SS. Bueno, cualquiera de los dos sirve para ver un poco lo que estás haciendo y de paso de repente por ahí escucharte o envidiarte en algún concierto en Europa. Bueno, Luisana, en serio, gracias por venir. Gracias, Mario. Un placer. Ella es Luisana Sánchez, politóloga y saxofonista aficionada, se define ya por el momento, pero yo creo que en cualquier momento la vamos a volver profesional, porque le apasiona esto que a muchos nos llena de vida, como es la música y sobre todo el jazz. Gracias, Luisana. Nos vamos con una improvisación final. Ok.